Buen día, Chapa. Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maestra Reime? A ver, bienvenida, Aida, Angélica, Carlos, Graciela. Espectacular la de video, Aida. Gracias, profesor. O sea, por ahí con debe la de Chipaguazú. Sí, espectacular. Se pone ahí, profesor. Qué bueno. Ya aprende de receta cuea, ya poja, se pone ahí. Gracias a vos. Qué bueno, qué bueno. Importante la ya práctica porque pecha de la ya que tú ahí a ver ya probaja o puta ahora de la lo aprende a pues. Oye, mapa. Entonces, bueno, pues este día lo ya pota PTI postre. Sí, Ajupima PM, otras recetas, Perecoma receta de chipa, Perecoma la receta de ahí, de Bellú, ¿sí? Perecoma veí otras recetas, Ayupita veí receta de boriborí de pollo, ¿sí? Sopa paraguaya, veí. Entonces, este día o pata o ya terminata el módulo 7 de cocina paraguaya, ¿sí? Entonces, en el transcurso del día se les va a estar acercando los ingredientes que van a estar necesitando para poder hacer el video, ¿sí? Acuérdense que tenemos que o tienen que tener un video, así como el de Aida, por ejemplo, como ella estuvo enviando en el grupo de WhatsApp, tienen que estar realizando un video para poder calificar este módulo 7. ¿Sí? Van a tener ya todos los ingredientes, van a tener harina de maíz, van a tener queso paraguay, van a tener todos los ingredientes necesarios. Son cuatro las recetas que pueden practicar. Yo voy a estar escribiendo al terminar esta clase en el grupo cuáles son las recetas que pueden practicar y alzar su video. Entonces, van a estar teniendo ya las opciones de video. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si me ven bien, si ven acá los ingredientes que tengo? ¿Sí? Sí, Oye, profesor, se ve muy bien. Buenísimo. Bueno, adecuar ahí las ollas, ¿sí? Y bueno, cueste ya lo yapote aquí, bebé. ¿Sí? Un postre muy tradicional en la cocina paraguaya, muy tradicional. Ingredientes principales, lo 500 gramos de calabaza, ¿sí? Che, ya a cocinar manache calabaza. ¿Por qué? Porque o sea, antes
por ajá, media hora, 40 minutos, depende mucho de la cantidad, ¿verdad? Entonces, 500 gramos de calabaza, coma queso Paraguay, ¿sí? Queso Paraguay, ABI, Yaipuruta, harina de maíz 200 gramos, se haré copaitema coape la chemise en place, ¿sí? Coaja de la chemise en place. Haré coma ABI, azúcar 150 gramos, ¿sí? Leche, cambú, 250 cc, equivale a más o menos una taza, ¿sí? Una taza mediana. Entonces, haré coma ABI, mi de aceite, ¿sí? Entonces, receta súper fácil, ¿sí? Daipori complicación, Daipori secreto, sí. El único secreto que ya puedan la ñan de mise en place, ya medija, ya pesara los ingredientes, ¿cuál? Porque o si no, o variata ñan de sabor, o variata la textura. Entonces es importante. Primer paso de la puedan bien correctamente ya de mise en place, ¿sí? Entonces, eh, eh, para hablar un poco de los ingredientes típicos de la comida paraguaya, como pueden ver, utilizamos mucha harina de maíz, almidón, ¿verdad? La comida paraguaya es muy tradicional por esos dos ingredientes, la mandioca, la harina de maíz o el maíz para hacer el chipaguazú, grasa de cerdo, por ejemplo. Ustedes van a encontrar en su receta, en otras recetas, que dice, por ejemplo, materia grasa o manteca, por ejemplo. Bueno, en la comida paraguaya, nosotros podemos, si no tenemos manteca y tenemos grasa de cerdo, mejor utilizar grasa de cerdo para poder cocinar. Es mucho mejor que cocinemos con grasa de cerdo. Yo normalmente, comida paraguaya, utilizo más grasa de cerdo, pero si tienen manteca, genial, sin problema pueden usar. Si tienen margarina, sin problema pueden usar. Y si tienen aceite, también pueden usar. ¿Por qué? Porque aporta lo mismo, que es materia grasa. Entonces, ¿qué pasa si de repente no tenemos grasa de cerdo en nuestras casas y queremos hacer una sopa paraguaya o queremos hacer una chipa? ¿Verdad? Entonces, bueno, arecó manteca, arecó margarina. Bueno, puedo usar margarina sin problema, la misma cantidad. Entonces, importante también que de repente nosotros podamos saber para qué sirve ese ingrediente, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite te aporta grasa, aporta sabor, lo que es materia grasa. Entonces nosotros podemos utilizar nomás otro en vez de otro ingrediente. Entonces es muy importante que aprendamos técnicas, ¿sí? Entonces, si de repente no tenemos un ingrediente, bueno, genial, vamos a utilizar otro, pero que haga el mismo trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar un poco con lo que es nuestro Kibebe. Acá ya tengo toda mi biceplas bien ordenada, no me olvido de nada, ¿sí? Entonces, vamos a leer un poco la preparación que nos dice. Siempre es importante que leamos un poquitito la preparación antes de por lo menos, una lectura rápida antes de empezar a cocinar, porque de repente podemos empezar, nos vamos a olvidar y empezamos por otra parte. La primeramente es, cocinamos nuestra calabaza, ¿sí? En agua. ¿Hasta qué punto? Hasta que esté tierna, hasta que esté blandito, ¿sí? Y también, ¿cuál es la cantidad de agua? Acá nos dice en la receta cantidad necesaria, ¿sí? Cantidad necesaria, dice cantidad necesaria. Cantidad necesaria es la cantidad que necesitemos, ¿sí? ¿Y hasta qué punto es? Hasta cubrir los cortes de la calabaza. Ahí, como pueden ver, ya está mi calabaza cocinada, ¿sí? Pongo mi calabaza en mi cacerola, ¿sí? Y hasta que cubra mi calabaza. No es necesario poner mucho y tampoco poco, porque si no, no se va a cocinar. Va a tardar más en cocinarse. Entonces,
Yo ayer, bueno, esta mañana estuve cocinando y me llevó más o menos unos 40 minutos aproximadamente, ¿verdad? Porque no son cortes muy pequeños, son cortes grandes. ¿Y por qué hice cortes no muy pequeños? Porque si hago muy pequeño, ya va a absorber mucha agua, de repente se me puede pasar y ya puede salir el sabor de la calabaza. Nosotros no queremos que salga el sabor de la calabaza. Entonces, voy a traer acá, me sobró 2 pedazos de mi calabaza para mostrarles nada más cuál sería el corte ideal, el mirepoix. Bueno, nos dice calabaza en mirepoix, dice mirepoix. Bueno, ¿cómo es el corte de mirepoix? A ver, ahí si me pueden confirmar si ven bien. Pueden acercar también, ahí voy a sacar este. Bueno, el mirepoix es cortes en cuadrados irregulares, sí, pero un poco grande, ¿verdad? No es necesario que sea muy chico, al menos en este caso, porque vamos a licuar luego, ¿sí? Como pueden ver, tenemos cuadrados, ¿sí? Cuadrados no tan pequeños ni tampoco muy grandes, ¿sí? Son cuadraditos, ¿ven? Entonces, este es el corte mirepoix. ¿Por qué no hacemos muy pequeño? Porque al cocinarse en agua, tiende a perder su sabor. Y si es muy grande, ya va a tardar mucho en cocinarse, ¿verdad? Entonces, por eso ese es el motivo. Acá tenemos, ¿ven? Bueno, yo ya hice todo este proceso. Adelanté un poco, porque ya más o menos saben, ¿verdad? Y el siguiente paso nos dice licuar, procesar. Entonces vamos a licuar nuestro preparado. ¿Sí? Vamos a licuar nuestro preparado. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá antes de empezar ya con nuestra preparación? No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. A ver si alguien también va a hacer el postre hoy, ¿verdad? De repente. A ver, pueden escribir en el chat o pueden preguntar también sin problema. ¿No hay preguntas? Bueno. María, ¿tenés alguna pregunta? Súper, bueno. Si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a continuar. Sí, la receta nos dice, importante siempre leer un poquitito los pasos de nuestra receta para no perdernos ningún paso. Sí, por eso es importante trabajar siempre con receta porque de repente nos olvidamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a proceder a licuar nuestro cocinado de calabaza con su jugo o con el agua, ¿sí? En la licuadora o puede ser con un mixer, como ustedes quieran. Yo voy a licuar ahora un ratito. Bueno, ahí tenemos ya bien licuado, ¿sí? Bien licuado nuestro preparado de calabaza, bien cocinada.
Ahora el siguiente paso es nada más que mezclar los ingredientes, llevar a fuego. Sí, vamos a llevar a fuego, agregamos primero nuestro preparado. Voy a mover un poquitito acá para que puedan ver mejor. Sí, ahí tenemos. Bueno, vamos a ir agregando nuestra calabaza. Esta parte es muy importante también, ¿por qué? Porque una recomendación es que el fuego no tiene que estar muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ver que se va a empezar a espesar. ¿Sí? Se va a empezar a espesar cuando le haremos los otros ingredientes. Y si es que el fuego está muy fuerte, se va a quemar abajo y no se va a cocinar. O sea, se va a cocinar, pero va a estar quemado y obviamente al quemarse su sabor ya va a empezar a cambiar. ¿Sí? Entonces, nos dice, una vez cocinada en el fuego, ¿sí? Perdón, una vez cocida, retirar el fuego, procesamos lo que ya hicimos ahora, volver a llevar al fuego, ¿sí? Incorporando el azúcar, la pizca de sal, el aceite que ya tenemos todo acá, la harina de maíz, la leche y el queso paraguay desmenuzado, ¿sí? Entonces, vamos a ir agregando en ese orden, vamos a ir agregando nuestro azúcar, ¿sí? Vamos a ir mezclando un poco bien. Vamos a ir agregando también la pizca de sal, también que ya se fue con el azúcar, le puse en un mismo bol. Luego nos dice agregar el aceite, que son 2 cucharas. ¿Sí? Mezclamos bien, siempre para que se pueda integrar lo que agregamos en toda la preparación. ¿Sí? Bueno. Luego nos dice agregar la harina de maíz, la leche y el queso paraguay desmenuzado. ¿Sí? El queso vamos a agregarle último. En este caso podemos agregarle un poquitito de nuestra leche. Vamos a esperar que agarre un poquitito de temperatura. Todavía le falta un poco más de temperatura. Cuando empiece a calentarse, le vamos a ir agregando toda la leche y toda la harina de maíz. Entonces, es un postre, la verdad que se perdió mucho. No sé si ustedes particularmente comen. Acá en Villarrica hay partes o jóvenes que ya no conocen. Y este es uno de los postres muy típicos. Se come normalmente, se puede acompañar con queso paraguay, se puede acompañar con miel negra, con leche bien fría, ¿verdad? Es un postre frío. Y nosotros vamos a calentar y luego vamos a poner en recipientes individuales y vamos a llevar al frío, ¿sí? Importante siempre mezclar, ir mezclando, porque como ya dije, de repente puede que cuando ya esté muy caliente se va a empezar a espesar y puede que se queme, puede ser que se empiece a quemar, ¿sí? Entonces por eso es importante que podamos revolver bien. Agregamos nuestra harina de maíz, ¿sí? Mezclamos bien. Voy a mostrarles ahí. Ahí ya vemos que se está espesando, ¿sí? De a poquito. Bueno, y por último vamos a ir agregando nuestro queso paraguay. Sí, traten siempre de ir revolviendo bien porque ahora ya está empezando a espesarse más y ya está empezando a tomar temperatura, entonces empieza a burbujear, ¿sí? Si es que no revolvemos, y eso es
súper caliente. Cuando nos salpique a nosotros, nos va a quemar grande, ¿sí? Es muy, muy caliente. Bueno. Entonces, siempre es importante que podamos seguir los pasos que nos dice nuestra receta, ¿sí? Bueno, vamos mezclando bien, ven cómo ya está un poco más espeso, ¿sí? Esto se espesa, calentamos un poquitito más y ya apagamos o sacamos del fuego, ¿sí? Para poner en recipientes individuales y llevamos a frío. ¿Qué significa frío? Llevamos a la heladera, ¿ok? Entonces ahí ya está, tenemos ya nuestro preparado hecho. Vamos a sacar del fuego para que no se siga cocinando. Siempre es importante, de repente yo veo gente que, por ejemplo, mete algo en el horno, y después deja en el horno, por ejemplo, ¿verdad? No, siempre, si cocinamos algo en el fuego, en la olla de inducción, cocinamos algo en el horno. Cuando llegue ese minuto y esté en su punto, sacamos del fuego, sacamos del horno. ¿Por qué? Porque así, por más de que el horno esté apagado, por más de que nuestra cocina esté apagada, igual empieza a tener temperatura, igual se sigue cocinando de a poco. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro preparado, súper sencillo, muy fácil. El único secreto es que revolvamos siempre, que tengamos una buena mise en place. Voy a colocar en estos recipientes individuales y se va a la heladera. Vamos a dejar que se enfríe un poquitito, que agarre un poco de temperatura. Agregamos en los recipientes. También dejamos que se enfríe un poquitito para no descomponer la heladera, porque cuando se mete algo caliente, se puede descomponer la heladera, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar unos minutos. Sí, me gustaría saber si de repente tienen preguntas, a ver algo de alguna receta, ¿verdad? No sé. Este es el momento, estos son los momentos para poder eh, hacer preguntas, ¿sí? Pueden escribir ahí en el chat o también pueden prender su micrófono. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Muy claro, profesor. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Ahí en el grupo envió alguien que tenía también ya anda ahí, su calabaza. No sé si está acá en la clase. Creo que iba a ser también Kibebe. ¿No? Bueno, entonces, este es un postre súper sencillo, muy fácil.
Espero que puedan practicar, puedan hacer, les pueda servir, les pueda ayudar, ¿sí? Yo voy a ir cargando ahora y vamos a hablar un poquitito para ir cerrando lo que es la comida paraguaya, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poquitito, un pequeño resumen, creo que todos conocemos a profundidad lo que es la gastronomía, la cocina paraguaya, pero para dar un pequeño resumen, entonces vamos a hablar mientras que se enfría acá nuestro bebé, ¿sí? Entonces, eh, la cocina paraguaya, como todas las expresiones culturales, ¿verdad? Tiene una fuerte raíz indígena, ¿sí? Si bien algunos hábitos alimenticios también de los paraguayos, ¿verdad? Vienen de los europeos, ¿sí? También está muy arraigado con hábitos alimenticios de los indígenas, ¿verdad? Como saben, en América antes estuvieron primero los indígenas y luego vinieron los europeos, ¿verdad? Entonces, es una mezcla también de la comida europea, de repente, por ejemplo, en fiestas, en Año Nuevo, Navidad, comemos de repente el peseta al vitel toné, por ejemplo, que es europeo, la lengua a la vinagreta, que es cocina de Europa, y también, ¿verdad? Una mezcla de, por ejemplo, sopa paraguaya, chipaguazú, ¿verdad? También en esa fiesta, entonces tenemos una mezcla cultural, ¿verdad? Entonces, por un lado, la mezcla de cocinas, de la cocina europea que trajeron los españoles, ¿verdad? También los franceses. Y por otro lado, la cocina indígena, ¿sí? La base de la cocina paraguaya se centra principalmente en dos ingredientes principales, que uno de los los dos ingredientes son los ingredientes que más utilizamos, ¿verdad? Que es la mandioca y el maíz, ¿sí? Entonces de la mandioca hacemos almidón, utilizamos la mandioca para comer con nuestros platos, también utilizamos para hacer almidón de mandioca, perdón. Entonces tenemos varias recetas utilizando esos ingredientes, ¿verdad? Entonces son los dos ingredientes principales y de la base de nuestra gastronomía. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, utilizamos harina de maíz para hacer un postre. Entonces, es muy importante conocer algo que es nuestra cultura porque obviamente es nuestro, ¿sí? Luego tenemos, por supuesto, ¿verdad? Como estuvimos viendo, en este caso, por ejemplo, la chipa se prepara con almidón de mandioca, también harina de maíz, queso, huevo, materia grasa, que normalmente suele ser grasa de cerdo, ¿verdad? De ahí como estuvo haciendo también Aida, su video utilizó grasa de cerdo. También pueden utilizar manteca o margarina, ¿verdad? Como ya dije. O también aceite, si por ahí no tienen ninguno de los tres, ¿sí? Eh, también otros elementos básicos de la cocina paraguaya más antigua son la batata, el poroto, la calabaza, el maní y el coco, ¿sí? Así como las carnes, también de aves y animales silvestres. A esto se le agregó en tiempos modernos de un modo tal que se volvió imprescindible la carne de vaca, por ejemplo, ¿sí? Eh, reina absolutamente de los asados domingueros, ¿verdad? Como saben, el paraguayo está muy acostumbrado a comer un asado un domingo, ¿verdad? Entonces también es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Un asado paraguayo, por ejemplo, es una comida también ya tradicional acá en nuestro país, ¿verdad? En menor medida también las carnes de cerdo, de repente pollo, el pescado, ¿verdad? Y en menor medida aún ciertos animales como la oveja, ¿verdad? Las comidas típicas paraguayas recorren un amplio muestrario dentro del cual conviven algunos platos antiguos, como por ejemplo el mbejú. El mbejú es uno de los platos más antiguos que encontramos, ¿verdad? Más antiguo.
Se dice o cuenta, ¿verdad? De acuerdo a estudios que se hicieron, que los indígenas ya preparaban, antes de que vengan los españoles, ya preparaban el vellú, ¿verdad? El vellú, que en este caso es una deliciosa tortilla de almidón de mandioca prácticamente, ¿sí? Aderezada con queso y también el puchero, ¿verdad? En este caso, que sería la grasa, ¿sí? Y es de claro origen español también, ¿verdad? O sea que se fue modernizando, pero anteriormente ya los indígenas fueron, elaboraban su mbejú, ¿sí? Entonces es una de las comidas más antiguas que tenemos en nuestra cocina, ¿verdad? Eh, la comida típica paraguaya, y como pueden ver en la imagen, tenemos un pastel mandioca, yagua mascada, sopa paraguaya, la chipa, y el mbejú, ¿sí? La comida típica paraguaya es el resultado de la combinación de técnicas culinarias hispanas, ¿sí? Y de la utilización de productos nativos. ¿Qué quiere decir eso? Que las técnicas vinieron de Europa, ¿verdad? Especialmente españoles, pero utilizando, materia prima que eran de origen paraguayo, ¿verdad? O sea, que eran de Paraguay, ¿sí? Introducidos, por ejemplo, por los españoles, como las verduras, o sea, aclimatados significa que, también eran acompañados con otros ingredientes que son de origen español, como por ejemplo algunas verduras, el arroz y la carne vacuna, para que anteriormente nosotros no consumíamos, ¿verdad? También la comida típica recorre un amplio muestrario, dentro del cual conviven algunos platos antiguos, como el vellú, ya estuve mencionando. La extensa lista podemos extraer los nombres, por ejemplo, del yopará, el reviro, el locro, el arroquesú, ¿sí? El lambreado, el pastel mandió, el payaguá mascada, el chicharrón, el sooso yopú, que es el sollo, el caldo abá y el plenamente paraguayizado bife coguá, ¿verdad? Eh, y suculento y jugoso bife acompañado de cebollas y huevo, ¿verdad? Esa es eh, una técnica, no es paraguaya la técnica, es una técnica estadounidense, pero ya está paraguayizado, ¿verdad? O sea que ya prácticamente, adoptamos como propio, como nuestro, ¿sí? Entonces, también otro ingrediente hoy en día muy tradicional es el queso paraguay. El queso paraguay es elaborada de modo artesanal por los campesinos paraguayos, ¿verdad? Anteriormente, hasta ahora también, ¿verdad? Y le da un toque especial a muchas de estas recetas, ¿verdad? Por ejemplo, entre los postres típicos a mencionar es el cahuillú, la mazamorra, el quibebé que hicimos el día de hoy, que es una polenta dulce prácticamente, ¿verdad? Es una polenta dulce. Prácticamente es como una polenta, solamente que dulce. Entonces utilizamos como postre, ¿sí? También el coseverá, ¿verdad? Que es un dulce preparado con cítricos, como el apepú, que muy poco ya se va elaborando, se va perdiendo. ¿Eso por qué? Porque hay generaciones que ya no hacen y tampoco hay jóvenes que no conocen. Sí, particularmente yo, hasta hace poco me enteré y probé lo que es el coseverá, ¿sí? También el caí ladrillo, el dulce de maní, que es un dulce de maní presentado en bloques, recuerdan el ladrillo, que se le recuerda al ladrillo, el dulce de mamón, también el arroz cambut, que es, el arroz con leche, que en realidad es una, es una versión paraguaya, ¿verdad? Porque el tradicional es europeo, es de Austria, ¿sí? También los dulces de guayaba con queso fresco, el mamón en su jugo y la miel negra con queso fresco, ¿verdad? Que también son postres muy típicos. Por supuesto, el mate,
¿verdad? Que creo que es algo que prácticamente no es necesario mencionar, y por supuesto el tereré, ¿verdad? Entonces, estas son las dos bebidas más populares. La mandioca, en este caso la mandioca paraguaya, tiene un amplio uso. De repente hay recetas que nosotros ni conocemos. Vamos a hacer, por ejemplo, en el siguiente módulo, unos ñoquis de mandioca que generalmente no consumimos o de repente ni siquiera conocemos. Entonces, para poder utilizar productos que son nuestros y que tenemos en abundancia, entonces vamos a estar haciendo unos ñoquis de mandioca, por ejemplo, ¿verdad? También mandioca frita, ¿verdad? Que son, son guarniciones básicas, pero que hay veces que no hacemos, ¿verdad? Y también el pastel mandioc, en el cual le podemos poner un poco de, también de, obviamente, mandioca, ¿verdad? La mayor parte es mandioca. O sea, hay infinidades de cosas que se pueden hacer con la mandioca y que hay veces que ni siquiera hacemos. Inclusive hoy en día ya existe el helado de mandioca, por ejemplo, o cervezas que llevan mandioca. Entonces, es un ingrediente típico nuestro. No, no somos el único país que consumimos la mandioca o yuca, pero es uno de los ingredientes eh, típicos de nuestro país, y de repente podemos darle mucho más valor del cual normalmente se le da, ¿verdad? Y por supuesto el maíz, ¿sí? Luego algunas preparaciones que ya hicimos, como el vellú y entre otros, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos para poder hablar un poco de la cocina paraguaya, creo que todos conocemos, ¿verdad? Y para cerrar también lo que es este módulo. De igual manera también yo voy a estar alzando algunos videos que faltan, ¿sí? Entonces ya van a tener sus recetarios, que de igual manera tienen en la plataforma desde el módulo 1 hasta el módulo 7, 8, ¿sí? Entonces, para que puedan ir teniendo a mano y por supuesto, ¿verdad? También practicar, que es lo importante. Y felicidades también a Aida, que ya estuvo enviando su video en el grupo de WhatsApp. Tienen que enviar su video o alzar su video a la plataforma. Entonces, para que se imaginen un poco, el video que envió Aida es el mismo video que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Así mismo tienen que hacer el video para poder calificar. Entonces, acá yo tengo ya, cargué mi Ki Bebé en este pote individual, está caliente todavía. Entonces, vamos a refrigerar, voy a refrigerar y voy a hacerles un pequeño video o enviarles una foto de cómo queda y cómo podemos acompañar, ya sea con leche o con, ya sea queso paraguay también, o de repente con un poco de miel negra. Entonces, para poder cerrar esta parte, me gustaría saber si entienden todos cómo tienen que hacer sus videos. Ya se les va a estar acercando los ingredientes que van a hacer. Yo voy a enviarles ahora cuáles son las opciones de platos que van a estar preparando en este módulo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, profeta. Hola, Lidia. Excelente. Excelente está la clase. Quería preguntar cómo se hace para alzar el video en la plataforma. Sí, primero tengo que voy a crear hoy. Sí, voy a poner tarea, evaluación. Ustedes van a responder esa tarea alzando su video. Voy a tratar de pedirle a mi informático un pequeño video para enviarles al grupo para que ustedes puedan tener cómo se va a alzar el video a la plataforma. ¿Sí? Porque este va a ser su primer video y tienen que hacer el primero de 4. Van a ser 4. Entonces, para que ya les sea fácil. Entonces voy a pedirle un pequeño videito para que ustedes puedan tener a mano, ¿sí? De igual manera, Lidia, si de por ahí llevas a hacer tu sopa paraguaya, una sopa, vas a hacer tu chipa guazú, un vellú, podés grabar ya
mientras tanto, ¿verdad? No esperes a que primero envíe o a que sepas cómo o sepan cómo alzar la plataforma. Traten ya, si de repente van a hacer luego en su casa, quieren probar este fin de semana, bueno, graben, pongan así como yo estoy poniendo mi celular y empiecen a trabajar, ¿verdad? Preparando los ingredientes, pueden tener ya su mise en place hecha sin problema, eso ya depende de ustedes. Sí, a tener en cuenta es lugar de trabajo limpio, la mise en place bien hecha, ¿verdad? Explicar un poquitito o comentar qué receta vas a hacer y empezar a trabajar, ¿sí? No hay mucho secreto. ¿Está bien? Una nena que... A ver, Graciela, no sé si querés comentar algo. No. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, eso entonces no hace falta enviar hoy luego el video. No es necesario enviar hoy mismo, ¿verdad? No, pero sí, a partir de hoy hasta el fin de semana se les va a estar dando tiempo. Entonces van a tener en estos días, hoy, sábado, domingo, van a tener suficiente tiempo para poder practicar, ¿verdad? Que creo que son recetas que prácticamente casi todos los fines de semana de repente comemos una sopa, un chipa guazú, entonces pueden aprovechar, hacer el video y ya tienen, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, esto voy a llevar a refrigeración y luego voy a mandar cómo voy a estar presentando, ¿sí? Porque está muy caliente todavía, tiene que enfriarse bien. Entonces, si nadie más tiene ninguna consulta, vamos a estar siguiendo ahí en el grupo de WhatsApp. Pueden enviar un print de pantalla que están acá en la clase, enviar al grupo de WhatsApp también para de repente corroborar de que sí están participando. Aprovechar también que está la supervisora para que no haya ningún inconveniente. Y nada, si tienen dudas me pueden escribir, si tienen preguntas referentes al video, voy a tratar de hoy a más tardar enviarles ya un video y puedan subir a la plataforma a las personas que ya tienen. Ok, entonces les deseo a todos un buen viernes, un buen fin de semana, aprovechen también a practicar, así que cualquier cosita estamos a las órdenes. Chao, chao. Chao, profe, buen fin de.